¿qué tal? Mi nombre es Susana Chajet, soy licenciada en Psicología y Master Trainer en Programación Neurolingüística. Pertenezco al nodo fundadores de la Red Latinoamericana de PNL y soy co-directora de PNL Buenos Aires. Junto con mi hermana y socia, Débora, facilito procesos de transformación personal desde hace 30 años a través de la psicoterapia y del dictado de cursos y talleres de PNL. A lo largo de todo ese tiempo, hemos encontrado que tanto a los pacientes como a nuestros alumnos, a veces les resultaba complicado descubrir los patrones disfuncionales o limitantes en su comunicación cotidiana, así como también aplicar las herramientas aprendidas para poder generar los cambios que deseaban. Es por eso que hoy quiero acercarles un modelo útil y a la vez entretenido en el cual hemos estado trabajando con Débora desde el año 2013 y que permite a las personas no solo comprender algunos de esos patrones limitantes, sino también adquirir estrategias sencillas, prácticas y a la vez muy profundas para modificarlos de manera efectiva, utilizando un enfoque metafórico. ¿Y por qué elegimos la metáfora como vía para el cambio en vez de un lenguaje directo? Cuando nosotros trabajamos con un lenguaje directo, si hablo de A, me estoy refiriendo a A. Sería como la frase clásica de al pan pan y al vino vino. Es un ejemplo clásico de este tipo de comunicación. Comunicación que a su vez está vinculada con el funcionamiento del hemisferio cerebral izquierdo, el cerebro de la lógica, de lo racional, el pensamiento secuencial, la mente consciente. Si queremos obtener información objetiva, recuperar información perdida, conceptualizar, apelamos a este tipo de lenguaje. En PNL lo conocemos como lenguaje de precisión. En cambio, la metáfora nos propone algo diferente. Es un tipo de comunicación indirecto. Cuando hablo de A, me puedo estar refiriendo a B, a C, a D, a Z. Con la metáfora expresamos una cosa por medio de otra que es similar o análoga en algún aspecto. Obviamente que si yo digo es la luz de sus ojos, o sus palabras me rompieron el corazón, su mirada me derritió, no estoy hablando de una manera literal, no son frases literales, son frases metafóricas, están representando otra cosa. Este tipo de comunicación lo vinculamos al hemisferio cerebral derecho y funciona por asociación de ideas. Esto justamente favorece el pensamiento lateral, la creatividad, la aparición de opciones que muchas veces parecen imposibles o pueden llegar a ser directamente inexistentes para el pensamiento lógico. Como la metáfora se dirige a la mente inconsciente, de alguna manera elude las barreras de la lógica impuestas por la mente consciente y la distrae con palabras e imágenes, provocando y generando la apertura necesaria para dejar que ingresen ideas y modos de solución alternativos. Y justamente en esto consiste la riqueza de la metáfora. La metáfora sugiere, no está imponiendo, siembra nuevas ideas, permitiendo que sea el oyente quien tome solo lo que necesite y lo haga madurar a su propio ritmo. Es por todos estos motivos que elegimos trabajar con los pensamientos limitantes desde la metáfora. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Lo primero que hacemos es interiorizar a nuestros pacientes, clientes, coaches, alumnos, acerca de las características de nuestros pensamientos. Hay algo que nos sucede a los seres humanos y es que no podemos evitar pensar. Es justamente una característica humana. Y lo estamos haciendo constantemente. Algunos de estos pensamientos decimos que son positivos porque nos hacen sentir bien, nos generan estados de recurso, pensamientos a lo mejor como, wow, qué bien que me está yendo hoy, o logré lo que me propuse. Otros
son neutros, ¿no? Es como que no alteran nuestro discurrir cotidiano. Pueden ser observaciones, sencillamente. Se me desató el cordón de la zapatilla, o llega el tren, hay 6 sillas en este cuarto. En cambio existen otros pensamientos que nos molestan, que nos hacen sufrir, que nos generan sensaciones negativas. A estos pensamientos los conocemos desde la psicología cognitiva como pensamientos automáticos negativos, y que son los que nos interesa fundamentalmente reconocer justamente por sus efectos limitantes. ¿Cómo reconocemos a este tipo de pensamientos? Son cosas que yo me digo, frases que se me aparecen en mi mente o imágenes que aparecen en mi pantalla mental y que me provocan una emoción displacentera. No se trata tanto de lo que sucede, sino de lo que yo pienso o interpreto acerca de lo que está pasando. Aparecen de manera automática, muy fácilmente, y se pueden desencadenar por algo que vemos, escuchamos o sentimos y de una manera totalmente involuntaria. Otra característica muy típica de estos pensamientos es que son muy, muy rápidos y enseguida se cuelan en nuestra conciencia casi de una manera subliminal. Y es por eso que muchas veces nos encontramos sintiendo emociones negativas sin llegar a tener un registro de qué fue lo que las desencadenó. Raramente aparecen solos, suelen encadenarse, engancharse unos con otros, inundando nuestra mente y llevándonos a una conclusión aparentemente lógica y que nos genera un sentimiento negativo. Normalmente los creemos de manera automática, aunque no tengamos pruebas concretas, verificables de lo que nos dicen, y por eso decimos que son irracionales. Hay algo que nos permite también reconocerlos, y es que tienen una estructura lingüística muy característica. Dentro de esa estructura lingüística, decimos que contienen distorsiones del lenguaje. Pueden presentarse como grandes generalizaciones, siempre me pasa esto, nunca voy a lograr otra cosa, o todos, nadie. Como mandatos taxativos, terminantes, esto es así, no se discute, como nexos de causalidad, algo que genera otra cosa, esto es causa del otro. Y esta estructura hace también que parezcan coherentes, que parezcan lógicos, cuando en realidad no es así. Obviamente la información que estoy presentando hasta ahora no es nueva. Pensamientos automáticos negativos que contienen distorsiones, es un concepto que ya desarrolló la psicología cognitiva hace muchos años, que luego tomaron los creadores de la programación neurolingüística, Richard Bandler, John Grinder, Frank Pucelik, ayudados por el modelo de gramática transformacional de Noam Chomsky, y hablando de las violaciones al metamodelo. En todo caso, lo nuevo acá es la metáfora de cambio que proponemos para trabajar con estas ideas desde un lugar diferente, más accesible, y no por ello menos profundo. ¿Cómo continuamos entonces una vez que socializamos en este modelo a nuestros pacientes, a nuestros alumnos? Una vez que quedan en claro las características de estos pensamientos, empezamos a sembrar la idea de que nuestra mente es como un jardín. Esta metáfora tampoco es original, digamos, pero lo que sí empieza a ser diferente es que los pensamientos negativos son como las malezas que los invaden y que no permiten que germinen las cosas que sí queremos que crezcan en nuestro jardín mental. ¿Pero qué es una maleza? Bueno, técnicamente, una maleza es una hierba que, aunque muchas veces tiene el aspecto de una planta común, tiene la habilidad de reproducirse muy fácilmente y de invadir terrenos fértiles, como les decía antes, impidiendo el crecimiento de las plantas buenas y útiles. Esto sería en el caso de un campo o de un jardín. En nuestro caso, de los pensamientos positivos o pensamientos de recurso, impidiéndonos lograr justamente nuestros objetivos y generándonos sentimientos y estados limitantes.
Y cuando ya hemos llegado a este punto, donde ya presentamos o ya explicamos cómo son los pensamientos automáticos negativos, cuando sembramos esta idea de que nuestra mente es como un campo o un jardín, y que los pensamientos negativos son como las malezas que crecen en ellos, empezamos a presentar estas malezas. Empezamos eh, a que las conozcan, y como sucede en el campo, no todas las malezas son iguales ni afectan del mismo modo. Con nuestros jardines mentales sucede lo mismo. Para facilitar su reconocimiento, lo que hicimos fue empezar a asociar a las distintas distorsiones cognitivas con una planta particular, dándoles una apariencia y un nombre de fantasía. Y ahí empezamos a jugar un poco con la metáfora, y comprobamos realmente que esto facilitaba muchísimo el trabajo de identificación de los pensamientos automáticos, y que al mismo tiempo distendía y bajaba muchísimo la ansiedad a la hora de trabajar con ellos. No es necesario recurrir a infinidad de malezas. En nuestro caso en particular, trabajamos en una primera etapa con 6 de estas malezas, que son suficientes para lograr cambios positivos sustanciales en las personas que fueron probando nuestro método. De esta manera podemos reconocer a la blanquinegra. La blanquinegra sería el equivalente a la distorsión conocida como pensamiento dicotómico. Esta maleza nos hace ver las situaciones en términos de categorías polares, sin considerar opciones intermedias. Obviamente, como su nombre lo indica, todo es blanco o negro, que esto también está en su apariencia de esta maleza, de esta planta, y no podemos ver grises ni matices. Todos nosotros tenemos de estas malezas. El problema aparece cuando empieza a proliferar, y esto empieza a generar efectos perniciosos. Lo que hace es empezar a presentarnos falsas opciones y obligándonos a optar solamente por una de ellas, y nos encierra en un dilema. Bueno, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Esto es de este modo o de este otro. No hay grises, no hay posibilidad de algo intermedio o de una solución diferente, de una tercera, cuarta, quinta opción. Ahora sí, empezamos a pensar en la sobregeneralización. La que empieza a aparecer es otra maleza, que hemos llamado espora generalis. La espora generalis empieza como una simple florcita y empieza a invadir todo el terreno. La podemos reconocer cuando en nuestro jardín mental empiezan a proliferar los todos, los nunca, los siempre. Por supuesto que generalizar como proceso mental en sí mismo no es algo malo, de hecho es una forma de aprender, nos permite conceptualizar, sacar una conclusión sin necesidad de vivir muchas experiencias para eso. El problema aparece justamente cuando sobregeneralizamos, que es el efecto de esta maleza. A partir de un hecho aislado, nos hace sacar una conclusión general o universal, más allá de lo que sugiere la situación. Supongamos, bueno, me salió mal una lámina de dibujo, y termino diciendo, no me salió nada, hago todo mal, nunca voy a triunfar en la vida, con la consecuencia emocional que esto tiene, obviamente, en nuestro cotidiano. Si estamos hablando de un proceso de etiquetamiento, entonces vamos a presentarles a la rotularia. La rotularia, como ustedes pueden observar, tiene como estas etiquetitas autoadhesivas, ¿no?, que se adhieren y que tapan el rótulo que hay debajo. Nos estamos guiando por lo que ellas nos muestran, nos rotulan, pero nos impiden investigar más allá, y nos lleva a ponerle títulos a todas las situaciones. Es como cuando alguien dice, bueno, pero nosotros ¿qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos pareja? O soy ansiosa, sos irresponsable, esto es terrible.
Rotular o etiquetar tampoco es un proceso que sea negativo per se. Nos facilita la vida en muchos casos, nos permite organizarnos, como cuando, por ejemplo, no sé, etiquetamos las carpetas en el escritorio de nuestra computadora, o los frascos de la cocina con los distintos ingredientes, pero a veces las etiquetas son engañosas y lo que está dentro de ese frasco es otra cosa y necesitamos poder investigar, poder ir más allá de lo que esa etiqueta sugiere. ¿Qué es lo que nos pasa si en realidad lo que empieza a proliferar nuestros jardines mentales es la obligata vulgaris? La obligata vulgaris nos va a hacer ver como obligatorias cosas que probablemente sean opcionales, o a seguir ciertos modos de comportamiento propio o comportamiento ajeno, de acuerdo a reglas y normas autoimpuestas y que nunca cuestionamos. El efecto de esta maleza es que hace que todo el tiempo estemos juzgando a la realidad en función de nuestro librito de reglas, y cuando la realidad no coincide con ese libro, en vez de revisar la regla, cuestionamos a la realidad, o peor aún, la torcemos para que calce con la regla. Y esto puede conducir a una sensación de sobrecarga, de exigencia, de enojo, frustración, agobio, y que es lo que, bueno, queremos evitar. Luego tenemos a la quinta de estas malezas que les estamos presentando hoy, y que es equivalente a la inferencia arbitraria. Y la hemos llamado la adivinatia. Como verán, esta tiene como unas bolitas de cristal bastante parecidas a las que usan los adivinos, y la infección de esta maleza hace que tendamos a adelantar apresuradamente una conclusión sin tener evidencias concretas que apoyen su validez. Podemos tener algunas variantes, por ejemplo, sufrir lo que llamamos lectura del pensamiento, creer saber lo que otras personas piensan o sienten. Por ejemplo, bueno, sé que le caigo bien, estoy seguro que se enojó. O la otra variante, que sería anticipar el futuro. Un futuro que casi siempre es negativo, previendo que algo va a pasar, va a ser malo, va a resultar mal, y creyendo además a ciencia cierta esa predicción. Estoy segura que no sé, en esa reunión la voy a pasar mal, el avión se va a caer. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la proliferación de esta maleza en nuestros jardines mentales? Que genera expectativas irreales en relación a la conducta del otro, por ejemplo, porque esperamos que el otro se dé cuenta también. Si nosotros adivinamos, en teoría el otro también, o cómo no se dio cuenta de lo que quería, o frustración, cuando nos estaba anticipando algo positivo y eso no sucede, ansiedad, cuando anticipamos consecuencias negativas, entre otros efectos poco felices de esta maleza. Y finalmente, no por eso menos importante, tenemos a la limitatus extremis. Sería el equivalente a la falacia de control. El efecto de esta maleza es que nos hace ver impedimentos en donde no los hay, o nos hace creer incapaces de afrontar no tanto, ni siquiera grandes desafíos, a veces hasta sencillas complicaciones del día a día. Y es como que pone a nuestro alrededor una especie de vallado que nos limita. Ven que esta maleza está toda como enroscada en sí misma, y que nos hace pensar, no puedo, no lo voy a lograr, es muy difícil, es imposible. Esto puede llenarnos obviamente de impotencia, de mucha frustración, de sentimientos de inferioridad, no nos permite crecer, nos disuade de emprender a veces acciones que podrían ser muy beneficiosas por miedo a las consecuencias o por no explorar a fondo esta supuesta limitación. Una vez que nosotros presentamos entonces a estas 6 malezas a nuestros pacientes y alumnos, y que ellos aprendieron a identificarlas en sus propios pensamientos, a relacionarlos con sus propios pensamientos, obviamente comienza la etapa del cambio, ya que esto solo, si bien ayuda a desdramatizar o a quitarle peso
y poder al pensamiento no es suficiente para mantener un nivel aceptable de malezas en nuestro jardín mental, y por ende un mayor bienestar en nuestra vida cotidiana. La pregunta, obviamente, entonces, es, bueno, ¿cómo hacemos para desmalezar nuestro jardín mental? ¿Cómo sigue este procedimiento? Para esto vamos a tener que aplicar distintos métodos de desmalezado. No alcanza con uno solo. En primer lugar, lo que precisamos hacer es monitorear nuestro campo con regularidad. Es decir, poder observar periódicamente nuestro campo, sin juzgar, sin criticar, sin ponerse tampoco obsesivo. No se trata de estar permanentemente monitoreando nuestros pensamientos, pero sí estar atentos a nuestro campo mental. ¿Para qué? Para poder comenzar ese trabajo de desmalezado apenas las malezas empiezan a proliferar. ¿Por qué? Porque es más fácil desmalezar apenas surgen estas malezas que cuando ya nos hemos dejado estar y nuestro campo mental está totalmente invadido. Es mucho más trabajoso. Lo mismo que sucede con un jardín o un campo. Otro de los métodos para empezar a trabajar con estos pensamientos es hacer foco en el afuera. Cuando nuestra mente se llena de malezas, normalmente lo que nos sucede es que se desconectan los sentidos y que nos brindan la capacidad de poder conectarnos o registrar el mundo externo. Es como sucede con una cámara de fotos digital. Si nosotros estamos viendo las fotos almacenadas, no podemos sacar nuevas fotos, no podemos tomar nuevas fotografías. Entonces, si nosotros queremos desmalezar, precisamos concentrarnos en el aquí y ahora y llevar nuestro foco de atención al mundo exterior con todas sus características. Eso nos permite establecer un corte y de esa manera luego poder volver a estos pensamientos para trabajarlos con más detenimiento. Otro de los métodos, y que tiene que ver con todo lo que propone la atención plena, y conectado también con este punto de hacer foco en el afuera, que es interesante, tiene que ver con observarlos sin juzgar. Es decir, apenas que aparecen, sencillamente los dejamos que aparezcan, que vengan, que transcurran, y así como vienen, se van, en vez de juzgarlos o de montarnos, subirnos a ellos, dejando que nos arrastren y que nos lleven a donde ellos quieren. Esto en la teoría de que cuando nosotros, si no los alimentamos con nuestra atención, sencillamente empiezan a diluirse, a marchitarse. Y, por supuesto, el método que más tiene que ver con lo que conocemos desde la psicología cognitiva o desde la programación neurolingüística, que tiene que ver con cuestionarlas, utilizando preguntas y actividades específicas y que van a ir aflojando el efecto de cada maleza, debilitándolas. Por ejemplo, para la blanquinegra podríamos preguntar, bueno, ¿cuándo se pasa de una categoría a la otra? ¿Qué es lo que define la categoría? ¿En qué momento se pasa de ser maravilloso a desastroso? O en el caso de la rotularia, podríamos preguntar, por ejemplo, por la etiqueta. ¿Qué significa esa etiqueta? ¿En base a qué se puso esa etiqueta? O para la obligata, podríamos formular preguntas como, bueno, ¿pero quién lo dice? ¿Qué pasa si no hago lo que se supone que debo hacer? Y voy revisando la validez de la regla. Preguntando, ¿cómo lo sé? ¿Cómo saqué esa conclusión? Investigo las bases reales de la predicción que me sugiere la adivinática. Y en el caso de la limitatus, puedo preguntar sobre los supuestos impedimentos o focalizar en lo que sí puedo, y así neutralizar el efecto de esta maleza. Bueno, hasta aquí solamente un pequeño panorama de este modelo que venimos aplicando desde hace varios años con nuestros pacientes, con nuestros alumnos, en distintos talleres, en la consulta, y realmente con resultados muy, muy interesantes, muy buenos, muy profundos, y me gustaría compartirles
antes de finalizar, algunos comentarios de personas que han participado de este entrenamiento. Por ejemplo, esta alumna que nos cuenta que creo que el proceso de desmalizado permite poner el foco en lo bueno, en lo lindo. En mi caso particular, me ayudó a cambiar positivamente mi forma de relacionarme con las cosas. O lo que nos contaba esta otra alumna: acabo de salir de una consulta médica, un chequeo anual. En este momento estoy desmalezando los nunca nunca y estoy regando posibilidades. Es como que también se comienza a aplicar la metáfora con esto de regar las cosas que me gustan y aparte la accesibilidad y la facilidad para poder pensar a través de este modelo en situaciones del día a día, como por ejemplo salir de una consulta médica y bajar a lo mejor los pensamientos que pueden haber surgido por, en este caso, el chequeo anual. Por ahí tal vez por anticipar algún problema, etc. Y por último, me encantó esta forma de trabajar, me pude relacionar con mis pensamientos desde un lugar divertido, como jugando. Ya no me enojo o pongo triste con lo que me pasa, sino que imagino mi jardín mental lleno de distintas malezas y me veo como una jardinera podando lo que no sirve y regando lo que quiero que crezca. Así que bueno, realmente les quería compartir este modelo en el que venimos trabajando, que queremos seguir desarrollando. Agradezco su atención. Desde ya muchísimas gracias. Fue realmente un honor para mí el haber sido convocada a participar de este primer encuentro internacional de salud integrativa. Espero que el modelo les haya gustado, que les resulte valioso, quedando abierta a las preguntas y a las consultas. Y agradezco especialmente a los organizadores del evento, a Silvia Ogenberg, a Adrián Emens, por la confianza depositada en mí y por sus generosos aportes al campo de la salud. Muchas gracias.